es como el mito de Platón, que la gente ve sombras y se creen que esa es la realidad. Todo acaba apuntado a la deuda soberana. ¿Quién la paga? La gente que vive en ese país. Cuando ves la realidad de cómo funciona el sistema, es todo abstracto. Eso comienza en la imaginación de alguien y te arruinan la vida, ¿eh? Porque un hogar tenemos que tener, sí. es tu templo sagrado. Es tu derecho, además, a tener un refugio. Es un derecho humano. Bananeros y bananeras, estamos en una ocasión muy especial. Estamos aquí con Julia, Jaque a la Banca. ¿Cómo estás, muy Julia? Buenas. Es la primera vez de verte. Que haces una entrevista en persona. Sí, es la primera vez. Es la primera vez que enseñas... Estoy en cuerpo y alma. Que enseñas tu cara en internet. He visto entrevistas y solo son por audio. Efectivamente, sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, es una novedad para mí. Yo no pretendo hacerme famosa, lo que sí que me gustaría el mensaje que llegue a todos y a todas los que lo necesiten. Para quien no te conozca, el motivo de hacer el librito y el motivo de empezar en redes sociales, ¿cuál fue? Fue casual, fue algo muy casual. Yo grabé una conversación con un hombre de un banco que me llamó, del banco que me reclamaba. Lo grabé al mes de haber empezado a estudiar un poco cómo lo habían hecho. Yo quería saber cómo lo habían hecho, cómo habían conseguido la estafa con las hipotecas. Entonces me pilló en mi generación, lo ponían muy fácil, el pedir préstamos, el que te los concedieran. En los 90, a principios de los años 2000, era muy fácil. Es más, es que te hacían ver que lo primero que tenías que tener era una casa. Entonces eso, grabé esa conversación y se la pasé a un amigo. Fíjate, me ha llamado el del banco y he grabado esto y tal. Y me dijo, después de escucharla, me dice, oye, ¿se la puedo dejar escuchar a un hombre que es un conocido, que lo está pasando muy mal porque le quieren quitar la casa y tal? Dice, yo creo que esto le animaría. Estaba pensando hasta en el suicidio. Entonces, así empezó. Parece ser que el hombre, cuando escuchó mi conversación, se animó a luchar. Vio que todo había sido una estafa, que había sido engañado, porque te quieren hacer responsable a ti, de que tú asumiste un compromiso de pago y no lo has cumplido, entonces te lo quito todo. Ellos lo justifican, pero en realidad era algo que estaba planeado. Crear una burbuja hipotecaria, dar un valor que no tienen. Además, hay ríos de tinta, ¿eh? En mi investigación he encontrado una comisión de investigación del gobierno en su momento, en 2018, no en su momento, muchos años después, y ahí se dice que efectivamente las tasaciones eran falsas, las viviendas las sobretasaban, ya se hacía trampa del inicio, y esto lo hacían tanto las cajas como los bancos, pero la gente generalmente contrataba la hipoteca con las cajas de ahorros en su mayoría. O sea, digamos que las cajas eran el mayor rival que tenían los bancos. Después me dijo este mismo amigo, me dijo, ¿se la puedo pasar a un chico que tiene un canal en YouTube y que lo ponga en público y tal? Le dije, pues lo mismo, ¿no? Digo, sí. Y así empezó. Y luego me hizo Mitoa, del Vórtice Radio, me hizo una entrevista y ahí destapé toda la estafa de las cajas de ahorros, que eso parece que se ha olvidado en este país, pero eso es una cuenta pendiente. Ahí se disipó mucho dinero, nadie fue a la cárcel y en realidad no se metieron en una investigación penal. Digamos que lo dejaron en una comisión de investigación que está al público, ¿eh? Eso lo puede ver cualquiera, incluso verlo y leerlo, porque está todo escrito, todo transcrito. Explica el problema que tuviste tú con los bancos. Y luego, para los tecnicismos más en concreto, una hipoteca titularizada, sí. ¿vale?
creo que ese es el primer término como que la gente desconoce. Mi problema es que yo he pagado muchos préstamos a lo largo de mi vida, siempre lo hacía con cajas de ahorros, ¿vale? Porque los intereses de una caja de ahorros se suponía que no estaban para enriquecer a nadie, sino para favorecer a un sector de la población más desfavorecido, ¿vale? Era entidades benéfico-social, ¿vale? Con esa naturaleza. Entonces no es lo mismo trabajar con un banco que trabajar con una caja de ahorros. Ahora ya no hay más remedio porque han desaparecido, ¿no? Pero digamos que el pedir un préstamo en una caja, que yo te digo, he pedido muchos, los he resuelto todos, hasta que pues ya te pilla en una edad, en la crisis del 2008, y en fin, la manipulación del Euribor, que eso también se le ha olvidado mucho a la gente. El Euribor estuvo manipulado entre el 2008 y el 2011. Entonces gente que pagaba 700 euros, por ejemplo, de cuota, empezó a pagar 1.400. Y eso en un presupuesto familiar te hunden, ¿vale? Entonces ellos provocan el problema y luego, pues después de estar 10, 15 años pagando religiosamente la hipoteca, pues llegan y te lo quitan todo. Te quitan la casa, te quitan si heredas en el futuro, si tienes una nómina en el futuro, o sea, te quitan lo presente, lo pasado, todos los bienes que tengas, y pretenden lo futuro, cuando todo ha sido una estafa, todo planeado para llegar al momento en el que estamos. Y hubo gente que se salvó de esa crisis, que ha ido pagando a duras penas y se lo vuelven otra vez a hacer. Manipulan el índice cuando les da la gana. Hay multas, pagaron multas por manipular un índice, eso es gravísimo. Manipular el precio de las cosas en comercio internacional, eso es gravísimo. Pero lo mismo, pues nadie fue a la cárcel, y si fue alguien, pues alguno que picó, pero no tuvo trascendencia, porque cuando tú demuestras que algo ha estado manipulado y es manipulable, por lo menos cambiarle el nombre, porque si lo sigues llamando igual, ¿qué me estás diciendo? ¿Que lo vas a seguir manipulando cuando tú quieras? ¿Qué forma de hacer negocios es esa? Pero bueno, ahora siguen manipulando el Euribor. Cuando quieren lo bajan, cuando quieren lo suben, y luego eso es otro engaño, porque han intentado que la gente, para que no le ocurra eso, se apunte a una cuota fija, pero claro, te lo dicen en el momento en que más alto está, te ponen una cuota fija altísima y luego bajan el Euribor. Y tú ya estás otra vez, ya te han vuelto a engañar. Y luego la gente que trabajábamos con cajas, que de la noche a la mañana y por ignorancia, porque ahí si hubiéramos sabido lo que yo sé ahora, a mí no me hubieran podido vincular de ninguna manera, ni por aquiescencia tácita, ni mucho, ni por nada. Yo tenía muy claro con quién he contratado, con una caja de ahorros. Y luego ves que ese contrato estaba lleno de cláusulas abusivas. Cuando una sola cláusula de un contrato, esto en comercio internacional, y esto en comercio cuando los negocios son serios, y ninguno se le permite hacer trampas para engañar al otro. Eso es un contrato equitativo, es lo que debe de ser un contrato. Pero en el momento que sacas una sola cláusula, que es abusiva y por ello nula, se acaba el contrato. Yo, por lo que voy entendiendo, tú empiezas una investigación por el problema que tienes de pedir un préstamo en una hipoteca. Ya me había metido en esta casa, ya habíamos reiniciado, yo ya había pagado 3 casas anteriormente, o sea, yo ya he pagado hipotecas, he cancelado, he pagado todos los gastos, o sea, siempre he ido de buena fe, pero claro, ya te pilla pues con 40 y tantos y me divorcié, entonces ahí tuve el problemilla de que aunque yo seguía pagando mi mitad, mi exmarido no pagaba la otra mitad y yo todo no podía sola. Entonces, claro, fíjate que fue hasta una jueza en el juicio de divorcio, me dijo, claro, cuando vio el percal y yo lo expliqué lo que estaba pasando, había vendido mis joyas, había vendido todo lo que pude, pero yo todos los meses, del 1 al 5, yo pagaba al banco mi parte de la hipoteca. Y tenía cuidado de pedir mi resguardo del recibo que pone mitad hipoteca casa mayo 2013, sí. Junio 2013. ¿Qué ocurre? Que cuando el divorcio yo pensaba que la jueza podía
obligar a mi exmarido a pagar la mitad de la casa de nuestras hijas, ¿vale? La otra mitad, yo pago la mitad, el otro. Pues me dijo que no, que en un divorcio lo que se estipula es otro, que ese tema ahí no se trata. Ella no es quien para obligarle a pagar la casa de tus hijos. Ella me lo dijo. ¿Por qué sigue usted pagando si el banco se lo va a quitar a usted todo? Que dije, ¿cómo? O sea, yo estoy haciendo lo que debo, yo estoy cumpliendo con mi parte del trato, pero claro, cuando tú lees una hipoteca, la has hecho a medias con alguien, ahí eres solidario. O sea, el que tú no pagues la mitad, yo tengo que pagar todo. Y si no, viceversa. Y si no pagamos ninguno, pues entonces ya van a por todo. Y eso es lo que te lleva, o sea, es decir, una circunstancia que te ocurre en un momento de crisis encima y ya con otra edad, que ya no tienes 20 y tantos, ya tienes 40 y muchos. Pues entonces, lo que no comprendía y por lo que más me animé a empezar la investigación fue porque yo había contratado con una caja de ahorros y de repente había desaparecido, un banco lo coge con €1, digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Por qué ha quebrado la caja? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién llevaba esto? ¿Quién es el responsable? Hubo juicios penales a los ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero bueno, pues al final se arreglaron ahí las sentencias, ¿sabes? Pero en las sentencias ratificadas por el Supremo te explican la estafa que hizo la Caja de Ahorros del Mediterráneo con la titulización precisamente. ¿Se puede decir el banco con el cual pasó todo, tu problema? ¿O? El Sabadell, sí, el que dice que ha heredado. Pero la Caja de Ahorros fue intervenida por el Banco de España. Después lo llevó el FROB, ¿vale? Después crearon Banco Base. De Banco Base pasó a ser Banco Can Sau. Y Banco Can Sau, que es sociedad anónima unipersonal, pues lo vende por €1 al Banco Sabadell. Tú empiezas a aprender de todo esto, de este conocimiento, por el problema. Investigar, claro, pues me vi, yo no entendía cómo que esto es por €1 si yo nunca he trabajado con un banco y me niego a hacerlo como una entidad privada de la noche a la mañana, y si no me pagas te lo quito todo. O sea, no lo entendía, y aún así yo seguí pagando, ya te digo, ¿eh? Y cuando ya era el Sabadell, que era el Sabadell Atlántico, que tiene un número DUNS y un número CIF diferente al Grupo Sabadell. Es que repiten el nombre, lo cambian ligeramente, pero son empresas distintas, con un número DUNS distinto, y entre ellos es un holding, digamos, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Por eso todo acaba en paraísos fiscales, detrás de gente que no está identificada, por la protección de datos. O sea, es un plan, pero necesitan robar a la gente para ellos enriquecerse ellos. Se cometen muchos delitos, empezando porque es un contrato que no hay por dónde cogerlo, pero en todo el proceso, es decir, ellos cometen delito de estafa procesal, se hacen pasar por quienes no son, porque si todo fuera tan legal y todo lo pueden hacer, se presentarían con poderes, pero ocultan. Y luego las titulizaciones que se hicieron hasta diciembre del 2007... Explica qué es un... La titulización, pues mira, estos son trileros. Entonces ellos inventan, ellos crean productos. Un producto financiero está en la imaginación de alguien, ¿vale? Es algo abstracto. No es que tú crees nada, lo creas de aquí, ¿vale? Eso empezó en Estados Unidos, es derecho anglosajón porque es fiducia, ¿vale? El derecho romano lo lleva de otra manera, pero bueno, lo han metido ahí como han podido porque era una forma de multiplicar las deudas. Es un juego de trileros, pero en realidad lo que hacen un poco, como lo explicaba Novoa para que se entienda, son participaciones de lotería. Es como si tú compraras un lote. Ellos hacen un fondo por una escritura notarial, crean un fondo de titulización para limpiar su balance. Los bancos pueden prestar hasta unos límites,
¿vale? A su vez al banco le presta el Banco Central Europeo. A su vez, ¿sabes? Si te vas, la Reserva Federal, en otros casos, en fin. ¿Cómo crean ellos el dinero? Entonces, supongamos que hacen un fondo y en ese fondo, voy a explicar el mío, en esa escritura venden 15.062 préstamos con garantía hipotecaria, los hacen un paquete que lo llaman título múltiple, hacen un documento, título múltiple, 15.000 préstamos, vamos a redondear, 15.000 préstamos, sumados hacen un total de un millón, de 1.700 millones de euros, ¿vale? Eso, digamos, es un título múltiple en el que hay 15.000 y dentro de ese título múltiple lo voy a separar en 4 series, es como la lotería. Lo separo en series, lo que más vale, lo que más valor tiene, es decir, las casas que más valor tienen pero que menos hipoteca han pedido. Luego las últimas son las que llaman subprimes, que son las casas que tenían que inflar el valor de tasación para aparentar que te daban el 80% del valor, cuando te estaban dando el 100 o el 120%, gracias a que inflaban los certificados de tasación, de valoración. Si necesitabas 200, te la valoraban en 240, para que el 80 fueran 200 y te lo pudieran dejar aparentando que cumplían ese requisito legal, ¿vale? Que pueden prestar el 80% del valor de la casa, del valor de tasación. Pero las tasadoras también eran de las cajas y de los bancos. O sea, yo por lo que entiendo... Y también fueron sancionadas por falsificar. Yo a lo mejor no tengo tanto conocimiento, ¿vale? Pero por lo que entiendo, lo que el banco hace es vender tu deuda a un... A ver, primero la creas. Sí. Primero tú vas con una casa, le dices, quiero comprarme esta casa. La voy a valorar, la inflo, ¿cuánto necesitas? Pues la voy a inflar para poder dártelo todo y aparentar el 80. Y luego también había dinero negro por el medio, que eso se le ha olvidado a todo el mundo y nadie toca el tema, pero todo el mundo nos obligaban a dar una parte de dinero que no figurara en ningún sitio. Y eso lo digo porque eso es Vox Populi, nos lo han hecho a todos. Y ese dinero, ¿dónde se fue? A los paraísos fiscales. Y, en fin, ¿por dónde iba? La titulización. Lo reparten en series, le van dando, dependiendo del valor, la serie A tiene una calificación, la B, la C y la D. Digamos que la clase A tiene 4.000, de los 15.000, 4.000, 4.000, 6.000. O sea, cada serie contiene una cantidad. ¿Qué hacen ellos? De cada serie hacen un bono que cuesta 100.000 euros. Cada bono cuesta 100.000 euros. Esos bonos no son nominativos, ahí no pone tienes la casa de Pedro, de Juan, de Pepe o de Sevilla, de Málaga, no lo pone. Ellos hacen participaciones de lotería, ¿entiendes? Es como dicen, tengo 15.000 préstamos con garantía hipotecaria y ahora voy a hacer participaciones de lotería. Para ver quién los compra. Esos son bonos de titulización. Vale. Entonces, estamos en que tú creas un préstamo con garantía hipotecaria, el banco no tenía dinero y ¿qué tiene? Tiene un pagaré, tiene un compromiso de que tú te vas a tirar 20, 30, hasta 40 años pagando una cuota a ese banco porque supuestamente te ha dejado el dinero para comprarte esa casa. O sea, juegan con dinero ficticio. Ellos no tienen nada, eres tú el que llevas la casa. Y lo que luego sí que tienen cuando tú sales del notario es un pagaré. Te has comprometido a pagar X, que te dicen la cuota el primer año, que eso es otra cláusula abusiva, ¿vale? Los que tienen interés variable, en fin. Pues el banco tiene un pagaré, un compromiso de que tú te vas a tirar X años pagando a ese banco en esa cuenta. Y con eso es con lo que luego negocian. El banco no tenía nada y de repente ya tiene un producto para intercambiar. ¿Cómo lo hacen? Pues esperaban un año, año y medio y lo vendían de esta manera que te digo. Hacían bonos de titulización, es decir, han convertido una obligación que tú adquiriste, ese ha sido su gran error.
¿vale? Es su punto más débil. Porque cuando ellos hacen esto, lo que hacen es vender los derechos de crédito, que va con todo. Es una innovación. En este caso extintiva. Extingue una obligación que era un contrato de préstamo con garantía hipotecario y lo convierte en otra cosa muy diferente. Lo convierte en un bono de titulización que va a empezar a comerciar en el mercado de valores internacional. O sea, los bonos, por decirlo de alguna forma, la empresa o el fondo que los compra no compra como... No compra casas, no compra derechos de... A ver, ellos digamos que la garantía de que a los bonistas les van a dar a pagar lo que ellos han adelantado, digamos que el bonista llega y paga los 100.000 euros, pero son muchos 100.000 euros y acaban consiguiendo los 1.700 millones de euros. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que la entidad, el que tenía el préstamo, el que tú le habías pedido el préstamo, en este caso una caja de ahorros, ¿qué hacía? Lo vendía al 100%, incluido con todo el riesgo, con todo el beneficio, pero con todo el riesgo, incluido el impago del deudor, lo pone en la escritura, que no me invento nada, ¿eh? Cuando un profesional es prestamista, tiene que saber que si presta a cierta gente, nunca lo va a cobrar. Entonces se tendría que comer la responsabilidad, recae sobre el profesional. Te ha dejado algo a sabiendas de que tú no se lo vas a devolver, porque le has presentado una nómina de 6 meses, y si dentro de 6 meses ya no trabajas, ¿cómo te dan 200.000 euros con una nómina temporal? Ellos sabían. Entonces, ¿tú cómo empiezas a combatir contra el problema? Porque tu problema, en verdad, ¿cuál fue? ¿Pedir el préstamo? No, a ver, eso lo hacíamos todos. El problema vino cuando tú dejas de pagar. Es cuando el banco te empieza acosando telefónicamente, es constante. Y además tú te sientes culpable, te hacían sentir culpable. Porque tú pensabas que eras tú, que no habías estudiado lo suficiente o que habías vivido por encima de tus posibilidades. Entonces, claro, pues ahora yo te lo tengo que quitar. O sea, tú has hecho un compromiso, yo te dejo sin trabajo, o te encierro 3 meses, o te manipulo el interés y te subo la cuota a 600 euros, y cuando dejes de pagar te echo a ti la culpa, ¿sabes? Sí, sí. Y te quito todo. O sea, yo quería preguntarte, para una persona que quiere pedir un préstamo o entrar en una hipoteca, ¿qué le recomiendas? Que no lo haga. Que no lo haga. O sea, yo sé que ahora es que es muy difícil ahorrar, pero en el momento que tú te metes en un préstamo, aparte de que estás creando un dinero que no existe, que luego encima... Porque vamos a ser prácticos. Fíjate si es burda la estafa, parte de ella, o sea, es que es por todos los sitios. Ellos te dicen que te prestan 200.000, pero aparte tú vas a pagar unos intereses. Pero la deuda que figura que existe son 200.000. La pregunta es, si tú vas a pagar esos 200.000 más otros 150.000 o más, ¿de dónde sale ese dinero que no estaba apuntado en ningún sitio? ¿De dónde sale? De que otro lo pierda. Entonces, los notarios trabajan para los bancos. Son empresarios, aparte de funcionarios, ¿vale? Y hoy en día, pues, viven de ahora de documentos de parte, hacer documentos de parte. Pero hay que distinguir entre una escritura pública y un acta de liquidación de saldo. Son 2 documentos notariales, pero una escritura, digamos, que es el documento más importante que existe que pueda firmar un notario, una escritura pública, es un contrato. Ahora me gustaría que explicaras cuando envías el burofax al director del banco. Sí, bueno, a ver, yo tomé muchas acciones. En principio sí que hice un escrito, lo envié por burofax al presidente del Banco de Sabadell. Exacto, al presidente. Haciéndole preguntas. Primero informándole del asunto, de que yo con ellos no tenía ninguna relación contractual, pero me estaban acosando y en fin, y no tuve respuesta. O sea, me llegó fuera de plazo y me contestó el servicio de atención al cliente.
cuando el burofax iba al señor Josep Oliu Creus en su capacidad privada y personal, o sea, en su capacidad como ser humano y como representante de la entidad que me estaba haciendo daño a mí. ¿Qué te dijeron? No contestaron, ya te digo, fuera de un plazo que yo les había dado a este señor, y contestó el servicio de atención al cliente. Cuando ya empiezo a estudiar y a hacer la investigación, vi las consecuencias que tenía la titulización, que será legal, pero tiene consecuencias legales. Entonces, claro, yo empecé a recopilar toda la documentación que demuestra que mi deuda, la que yo había adquirido, la resuelven los bonistas en el año 2007. Ante un notario, pagan un dinero en una cuenta, y yo conseguí del mismo notario que hizo el fondo una escritura parcial en la que se habla todo el negocio, las cláusulas más importantes, porque reduces 200 y pico páginas a 30, a 29, la parcial. Pero en la parte de certificados de transmisión de hipoteca, que la misma palabra lo dice, transmiten la hipoteca. Junto con la hipoteca va la garantía, van los avalistas, la fianza, la prenda, el privilegio, va todo. Bien, eso lo venden al 100% y lo sacan del balance, ¿sabes? La caja de ahorros ha cobrado la deuda que yo había comprometido a pagar. En 2007 ellos lo cobran de golpe. Por ejemplo, yo pedí 200.000. Cuando ellos titulizan un año y medio después, o un año escaso, se fijan en lo que yo debo de capital principal, que después de tanto tiempo, de un año y pico pagando, debía 192.000 y pico, y en ese momento el dinero que ellos liquidan, lo que pagan los bonistas, por medio de esos títulos que te he explicado que crean de la nada. Sí. Bien, lo que pagan es lo que tú debes en el momento en que ellos lo venden, sin intereses, porque pagan el principal. A cambio ellos van a cobrar el principal más los intereses de todas tus cuotas, de toda la vida del préstamo. Ese es el negocio. Ellos compran eso, el derecho al cobro de esas cuotas, pero asumen el riesgo de que el deudor deje de pagar. Y hay un artículo que se llama liberación de la deuda por pago al cedente. Vale, no le has pagado tú, pero te has enterado de que alguien está lavando tu dinero a costa de lo tuyo, haciendo trampas. Eso nos repercute, son delitos de interés socioeconómico, de interés general, porque esto repercute a todo el mundo. O sea, el que haya gente enriqueciéndose a costa de todos estos juegos de trileros que ellos se hacen, todo acaba apuntado a la deuda soberana. ¿Quién la paga? La gente que vive en ese país, la gente que cotiza en ese país, la gente que tiene hijos en ese país. Entonces, ¿cómo llegas a ganar de No he alguna ganado, forma? no he ganado, no, al contrario. Al contrario, en lo civil ellos, con su apariencia de legalidad y con que no me han querido coger ningún documento, la primera abogada que tuve en el escrito, cuando ponen el suplico, vienen a decir, sírvase admitir este escrito, y se suele poner, y se debe de poner, y los documentos que acompañan. Sírvase admitir este escrito, tal, justicia que pido en donde estés. Bien, pues se le olvidó poner y los documentos que acompañan, y entregué en principio 8 documentos. Pero como mi abogada no puso y los documentos que acompañan, no ha cogido ningún documento. Eso me enteré años después, o sea, casi antes de la sentencia. Antes de la sentencia, como yo había recopilado más documentos que probaban que el acta notarial era falso, no se atenía a la verdad, tenía los recibos, recopilé los recibos, claro, tú te vas sabiendo y vas buscando y dices, pues si yo tengo una prueba de que aquí, esto que dicen aquí es mentira. Yo no dejé de pagar en diciembre del 2012, yo dejé de pagar en julio del 2013 y yo tengo recibos que lo probaban. Tenía eso, tenía el certificado oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se ve
mi finca, el registro, el libro, el tomo, el dinero que pedí, todo eso, y con el sello de la CNMV, es decir, otro documento oficial más de que mi deuda está cubierta. Por Pero lo que veo, entonces te pasa eso en el juicio, que no puedes... Sí, no me sirve ningún documento, no coge ningún documento, con lo cual no puedo tirar abajo el acta de liquidación de saldo, que es el documento que hace posible que te lo roben todo, porque un juez no puede poner en duda algo que ha firmado un notario. De eso se valen. Es un juego de apariencia, ¿vale? Pero todo radica, el punto débil es el notario. Por eso yo decidí preguntar a la notaria. Primero yo la doy los hechos objetivos, lo que ha ocurrido, me ha pasado esto, ¿vale? Y luego le pregunto, ¿usted redactó este documento para esta entidad? ¿Usted sabía con qué entidad firmé yo? ¿Me podría usted decir la entidad que figuraba en la escritura? Claro, figuraba la Caja de Ahorros, no el Banco Sabadell. Y sin embargo ella en su escrito dice que el Banco Sabadell, que es mi acreedor, digo, ¿pero desde cuándo? Si yo no es por moral, o sea, lo mío era por principio. Yo no trabajaba con bancos, yo solo trabajaba con cajas. Yo estoy en contra de la usura, no de ahora, por lo que me ha pasado. Es algo, la usura lleva a la esclavitud. Cuando ves la realidad de cómo funciona el sistema, es todo abstracto. Eso comienza en la imaginación de alguien y te arruinan la vida, porque un hogar tenemos que tener, sí. Es tu templo sagrado, es tu derecho además a tener un refugio, es un derecho humano. Entonces, le pides al notario eso y te dice que... Yo le escribí, le hice un escrito por burofax, lo hice, yo no tenía ni idea. Entonces ella la que me contesta y me dice que no me conoce de nada, que yo no soy su cliente, que no conoce mi firma, y que puedo ser perico el de los palotes, es decir, que si quería hacer las cosas correctamente, para que ella tuviera la obligación de contestarme, el debido proceso era legitimar mi firma ante el notario, ante un compañero. Entonces yo lo que hice fue el mismo escrito que le había hecho, lo legitimé ante un notario, es decir, el notario lee el escrito, que se interesó mucho, por cierto, y ese hombre fue el que me dijo, cuando leyó lo que yo le preguntaba a la notaria, lo que le contaba, los hechos objetivos, y luego le hacía las preguntas, ¿vale?, para que ella me contestara. Entonces me dijo, ¿pero tiene usted todos estos documentos? Digo, sí. Dice, pues cójalo todo corriendo y vaya al juzgado y lo entrega, que le tienen que archivar a usted la ejecución. Fíjate si lo vio claro otro notario. Claro, yo le dije que lo había entregado todo, sí que es verdad que yo le entregué todo desde el principio, pero no me cogieron ningún documento. Con lo cual, todas las escrituras, los certificados, todo lo que yo di, no lo ha tenido en consideración el juez. Entonces, palmé en primera instancia, en segunda instancia ya no te cogen ningún documento más de los que te hayan aceptado en la primera, que no aceptaron ninguno. Y entonces ya lo siguiente era una subasta. Pero claro, yo tengo pruebas de que se han cometido delitos. Te los enumero en un momento. Primer delito, la falsificación documental. El siguiente es una estafa procesal, ¿vale? Porque engañan a un juez por medio de ese documento. Luego lo venden a un fondo buitre. Eso es un enriquecimiento injusto y es una venta de cosa ajena. Y luego también manipulan el mercado de valores. ¿Qué ocurre? Que luego cuando ellos dicen que compran en globo para no darte el derecho del retracto, que es que cuando tu acreedor vende tu deuda por mucho menos de lo que a ti te reclama, es decir, igual a ti te reclaman 200.000 y lo venden a un fondo buitre por 10.000, la deuda. Para quitarte el derecho de que tú puedas ofrecer los 10.000, que sería lo justo, antes que otro, es decir, si el acreedor está dispuesto a que desaparezca la deuda de 200 por 10.000, ¿por qué no te dan a ti esa opción? Bien, ellos dicen que compran en globo o en masa. ¿Por qué? Porque no compran contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Lo que ellos compran son bonos de titulización. Entonces, lo que hacen es, compran una serie completa, que igual detrás hay 4.000
préstamos con garantía hipotecaria y dicen que las 4.000 casas que hay detrás son suyas. Es un reírse de la gente, es una esclavitud moderna. Te atan 30 años, te hacen culpable si ellos provocan el que tú no puedas pagar y aquí el Estado se lava las manos, o sea, es donde están atacando a la gente, la están dejando sin hogar y no le dan otra opción. Y luego si te ocurre con niños pequeños, el Estado viene y como no tienes un hogar, pues se los lleva a un centro de acogida. O sea, entras en una dinámica en la que sus empresas tienen beneficios, porque ellos por cada niño que tutelan cobran, porque toda esta gente que está detrás de esos fondos buitre, ten en cuenta que es gente corrupta que guarda el dinero en paraísos fiscales, porque todos los fondos buitres, que son fondos de inversión, son usureros oportunistas que viven de la carroña, que van a sitios donde las economías ellos mismos provocan que la gente no pueda pagar y entonces ellos lo compran por 2 duros. ¿Quién está detrás? Ellos mismos. Tanta transparencia, tanta preocupación por el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, pero ¿quién guarda el dinero en esos sitios? Oiga, si quieren acabar con eso, ciérrenlos. Pero no, esto es un juego macabro y perverso en el que se trata de que los mejores años de la gente, entre los 25 y los 50, 60, te tiras trabajando para un banco que te ha engañado, que te ha estafado, que te ha hecho un contrato que no hay por dónde cogerlo, que un contrato en cuanto tiene una sola cláusula queda invalidado. Eso es ley, eso es ley comercio. Tú no puedes ir engañando y luego encima sacar beneficio, ¿vale? Y si un profesional presta sabiendas de que no te lo vas a devolver, te jodes. Con perdón, te fastidias, el profesional eras tú. A mí me lo pusiste a huevo y yo necesitaba una casa donde vivir. ¿Qué ocurre? Que la culpa la echan a la gente, encima la gente se suicida por esto. Es un escándalo, eso no sale en la televisión, pero hay mucha gente que se quita la vida porque te hacen sentir muy culpable, porque además te van a echar a la calle, porque tienen vergüenza, porque te tratan como un delincuente. Yo no sé si habéis visto algún desahucio. Antes sí que los ponían en la televisión para que la gente aprendiera y pagara aunque se quedara sin comer, para que no le hicieran lo mismo, pero entran a saco. O sea, es como si fueras un terrorista, 15, 20 coches de la policía, gente armada y sacan niños, gente enferma, arrastra así como haga falta. Es un drama social y son delitos de interés que tendrían que estar los fiscales con uñas y dientes, porque el dinero está evadido. O sea, es que no existe el dinero. Aquí lo único que existe son deudas que van creciendo porque tienen intereses, la deuda tiene interés, además está pensada creciente al infinito. Es impagable, las deudas de los estados son impagables. Es una forma de quedarse con un estado sin dar un tiro. ¿Quiénes son los mayores accionistas de los estados? Que esos informes están a la vista, son públicos. BlackRock, Blackstone, Vanguard. Es un expolio disfrazado de legalidad, pero es una estafa de principio a fin. La gente fue engañada y luego ellos crean el problema y la solución es quitártelo todo. Pero aunque nos lo quitaran todo, a todos, incluso a los que pagan, no pagarían lo que dicen que debemos. Es impagable. Es como el mito de Platón, que la gente ve sombras y se creen que esa es la realidad. Que tú te crees que te deja alguien dinero. ¿Tú crees que algún banquero ha trabajado alguna vez para tener ahorros y luego ganar dinero prestándolos? Me gustaría que explicaras el librito, sí. ¿Sabes? Sí. ¿Qué contiene esto? Sí. En mi caso, por mi ignorancia y porque no fui muy afortunada a la hora de, por un detalle en los escritos de las abogadas que han intervenido,
digamos que como no sabes, no tienes experiencia, esto no te ocurre más que una vez en la vida, porque luego nunca te vuelven a dar un préstamo para comprarte otra casa. Entonces, yo no era muy ignorante, no tenía ni idea de nada. Entonces, a base de mis investigaciones he pillado puntos débiles por donde se les puede enfrentar. Y buscando errores y buscando vulnerabilidades en su método, porque quieren dar la apariencia de legalidad, pero no lo es. No lo es porque hay documentos que lo prueban, oficiales, con validez jurídica. Son escrituras públicas, ¿vale? En las que explican el negocio que ellos hacen y cómo lavan